Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es quinoa al estilo arroz con leche. Hoy vamos a preparar un postre súper fácil y saludable. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y esta vez vamos a comenzar lavando muy bien 200 gramos de quinoa hasta que el agua nos salga completamente transparente o clara y con nada de color. ¿Por qué es importante el hacer este paso? Os estaréis preguntando. Pues mira, es muy importante porque tenemos que eliminar la saponina que contiene la quinoa, que es una toxina de sabor amargo y eso para nosotros no nos va nada bien. Entonces, a base de lavadas vamos a eliminar esa saponina. Mirad lo que os decía. ¿Veis? En la primera lavada, mirad cómo sale el agua turbia. Pues vamos a estar lavando nuestra quinoa hasta que salga totalmente transparente. La nuestra ya la tenemos. La he pasado a un colador y una vez ya la tenemos limpia, a continuación vamos a colocar un cazo al fuego con abundante agua. Ahí vamos a dejar que el agua comience a hervir. Y una vez el agua ha comenzado a hervir, vamos a añadir nuestra quinoa ya limpia. Ahora, en este momento la vamos a dejar cocer durante 10 minutos. Transcurridos esos 10 minutos, apagamos el fuego, pasamos a un colador para escurrir bien la quinoa porque ahora a continuación de nuevo tenemos que colocar una cacerola en el fuego. A la cacerola le vamos a añadir 1 litro de leche, en mi caso es 1 litro de leche desnatada, pero perfectamente lo podéis cambiar por cualquier bebida que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa, como por ejemplo bebida de soja, bebida de avena o cualquier otra. A continuación vamos a aromatizar la bebida que hayamos elegido añadiendo un palo de canela y la cáscara de un limón. A continuación añadimos nuestra quinoa, ahí, que ya la tenemos completamente escurrida. Mezclo un poquito, ahí para que quede bien repartida y ahora le vamos a dar un toque de dulzor. Yo en este caso le voy a añadir una cucharada de stevia. ¿Que vosotros estáis acostumbrados a utilizar otro tipo de edulcorante en casa? Perfectamente lo podéis cambiar. Ahora yo estoy añadiendo una cucharada de stevia porque con una cucharada me es suficiente. Pero vamos a mezclar. Probáis, si veis que necesita un poquito más, esto va a ser en este momento al gusto. Yo con una cucharada me es suficiente. Una vez ya lo tenemos, vamos a dejar que comience a hervir. Una vez ha comenzado a hervir, mirad, ¿veis que ya rompe el hervor? Pues ahora, en este momento, vamos a bajar el fuego a un fuego medio y le vamos a dejar cocer durante 20 minutos. Mirar, transcurrido los 20 minutos, mirar cómo nos ha quedado. ¿Habéis visto qué fácil es preparar este postre? Pues ahora, una vez ya lo tenemos, que han transcurrido esos 20 minutos, le voy a quitar el palo de canela y la cáscara de limón. Ahí, lo quito porque esto no lo necesitamos. Y ahora a continuación lo vamos a servir. Yo en unos vasos que es así en lo que más os gusta a vosotros, en vasos, en tacita, nada. Lo que más os gusta a vosotros vamos a servir nuestra quinoa. Ahí, una vez ya la tenemos, añadimos un toquecito de canela en polvo por encima y la vamos a dejar enfriar. Que enfríe por completo. Una vez baje la temperatura, me la llevo a la nevera y nos la comemos cuando esté totalmente frío. Y os digo que está incluso más deliciosa al día siguiente. Es un postre que podemos tener preparado con antelación y mirar cómo está una vez ya lo tenemos completamente frío. Mirar qué delicia, mirar qué cucharada así cargada de sabor, impresionante. Un postre, como habéis visto, facilísimo, saludable, que os recomiendo porque sí o sí, segurísimo que os va a encantar.
Y vais a ver el pudín lo fácil y rápido que se prepara. Vamos a comenzar colocando un cazo en el fuego. Y yo en la jarra tengo 500 mililitros de leche desnatada en mi caso, pero perfectamente lo podéis cambiar por lo que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa, como por ejemplo bebida de soja o bebida de avena, lo que vosotros queráis. A continuación vamos a darle un toque de dulzor y yo por ejemplo en mi caso lo voy a hacer con una cucharada de stevia. Perfectamente, si lo queréis cambiar por ejemplo por una cucharada de miel, lo podéis hacer. Y aquí tengo voy a añadir ahora a la leche 2 cucharadas de cacao 100% sin azúcar. Que vosotros por ejemplo no tenéis el 100% y utilizáis el 70% sin azúcar, perfectamente lo podéis añadir. Añadimos 2 cucharadas, con 2 cucharadas es suficiente, pero si sois muy chocolateros podéis añadir hasta 3. Vamos a disolver bien el chocolate. Nada, en cuanto coja un poquito de temperatura la leche, lo tenemos. Pues ahora en este momento le vamos a dejar que baje la temperatura. Yo le voy a dejar que enfríe a temperatura ambiente. A continuación, yo para hacer el pudín lo voy a hacer en los tarros donde hago también los yogures. Nada, vamos a añadir la leche que habíamos preparado con el cacao. Ahí. Y cada tarro equivale a 125 mililitros. Y aquí tengo las chías, que le voy a añadir solamente una cucharada a cada tarro. Vais a ver la textura que le queda con una cucharada en cada tarro. Si a vosotros os gusta el pudín un poquito más espeso, nada, añadirle una cucharada y un poquito más. Yo con una cucharada es suficiente, porque luego os voy a mostrar cómo nos queda. Mezclamos, ahora vamos a mezclar muy bien. Una vez ya le hemos añadido una cucharada a cada tarro. Ahí. Y ya tan solo es tapar y reservar en la nevera. Yo en mi caso lo voy a llevar a la nevera y lo voy a dejar durante toda una noche a que hidrate la chía. ¿Que ya tenemos mucha prisa? Pues como mínimo unas 4 o 5 horas. Lo tenemos que dejar hidratando. Cuando ya ha transcurrido el tiempo, el nuestro ha estado durante toda la noche. Mirad cómo nos queda. Mirad la textura que os comentaba. Mirad, ¿veis? Esta textura para mí es perfecta. Ahora que lo queréis un poquito más espeso, pues nada, como os comentaba, añadís una cucharada y un poquito más y listo. Mirad, a mí así es que me encanta, así que esté un poquito sueltecito, que no esté muy espeso, viene ideal. Vamos a probar en otro para que veáis la textura, que queda exactamente como hemos añadido la misma medida en todos, queda exactamente igual. A ver, abro, mezclo un poquito y mirad la textura, ¿veis? Por eso ya en este punto, para que os hagáis una idea, hacerlo ya a vuestro gusto. A mí con una cucharada lo veo suficiente. Pues nada, un pudín fácil, rápido, súper saludable, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque seguro que os va a encantar. Y vamos a comenzar por la parte del café. Mirad, yo tengo aquí café soluble. Este café que yo estoy utilizando es el café normal, el que contiene cafeína. Pero si vosotros lo queréis cambiar por café soluble sin cafeína, perfectamente lo podéis hacer. Añadimos una cucharada y ahora sí, os explico. Para preparar esta receta no nos valdría el café que viene en cereales, que todos conocemos, o el café que preparamos en cafetera. No, esos dos cafés no nos valdría. Para preparar esta crema de café solo nos vale el café soluble. A continuación vamos a darle un toquecito de dulzor añadiéndole media cucharada de stevia. Ahí. Ahora vamos con el tema del agua. Mirad, yo tengo aquí agua y vamos a añadir ahora 3 cucharadas. El agua que yo estoy utilizando en este momento es agua a temperatura ambiente, pero yo os digo, he probado esta receta con agua caliente y sale, con agua tibia y sale, con agua fría y sale, y ahora la estoy preparando con agua según ha salido del grifo. Nada, yo creo que en esta receta la temperatura del agua nos da igual. Vamos a batir y vamos a batir muy bien durante 1 minuto aproximadamente, y después de 1 minuto, algo más de 1 minuto, ya la tenemos. Mirad qué cremosa. ¿Os imagináis un café con esta deliciosa crema? ¡Buah! ¿Y qué hemos tardado?
¿Y qué ingredientes lleva? Con tan solo 3 ingredientes tienes para preparar de cafés como unos 4 o 5 cafés con las cantidades que yo os he dado. Fíjate, vamos, que como quien dice, casi te renta más hacer esta crema de café que el añadirle una cucharadita de café a cada vaso. Ahora, para preparar nuestro café, yo voy a utilizar leche desnatada, pero perfectamente podéis cambiarlo por bebida de avena, bebida deshojanada por la leche o lácteo o bebida que vosotros estéis acostumbrados a beber en casa. Yo me ayudo con 2 cucharas, como estáis viendo en la imagen. Ahora, la cantidad de crema en cada vaso, esto va a ser ya un poquito al gusto. Ahí, la leche que yo estoy utilizando en este momento es leche desnatada, como os he dicho, pero también está fría. Os digo que está deliciosa de las dos maneras. Fría, tanto fría como caliente, porque es que caliente te deja también una cremosidad cuando se empieza ahí a fundir la leche con la crema, ¡buah! Impresionante, y así fresquita, ¡buah! Igual. Ahora vamos a darle un toquecito que es una parte opcional de canela molida. ¿Que no os gusta la canela? Nada, la podemos cambiar por un toquecito también de cacao en polvo, desgrasado y sin azúcar, el de 100%. Y ahora, para darnos así un gusto, podemos añadirle también un poquito así, unas pepitas de chocolate sin azúcar. Y ya tenemos listo nuestro café, que hemos tardado nada. ¿Cuántos ingredientes hemos utilizado? Tan solo 3. Nada, una receta facilísima, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y vamos a comenzar congelando fruta. Aquí tengo plátanos y fresas. Estáis viendo mucha cantidad porque yo ya que aprovecho en congelar la fruta, congelo bastante y así voy tirando de ella cuando nosotros nos apetezca prepararnos en el momento un helado. Pero yo os voy a dar las medidas y las cantidades exactas para preparar un helado. Añadimos 2 plátanos congelados, como acabáis de ver, y 2 cucharadas y media de cacao en polvo. El que yo estoy utilizando es un cacao sin azúcar 100%. Ahora que vuestro cacao es un 70 o un 80 perfectamente, lo podéis utilizar. Podéis cambiarlo por el cacao que a vosotros más os guste. Comenzamos a triturar muy bien hasta que veamos que se nos ha formado una crema y esto va a ser un visto y no visto. Mirad, ¿veis? Ya lo tenemos, hemos formado una crema, está congelada, está helada, está cremoso. Mirad, os voy a coger la paleta para que veáis y notéis la textura. A ver, cojo la paleta y mirad la textura que tiene. ¡Qué maravilla! Sin necesidad de azúcar, ni natas, ni leche, nada, nada. Mirad qué maravilla. Ahora, el sabor es espectacular. Podéis hacerlo con cualquier tipo de fruta. Podéis congelar y triturar y listo. La vamos a añadir para que veáis y notéis la textura en una taza. Y ya os digo, las cantidades que yo os voy a dar es para un helado. O si queréis, por ejemplo, pues compartirlo pues para dos como mucho. Ahí. Pero si queréis hacerlo como yo congelo bastante fruta, luego una vez congelada la meto en bolsas de congelación y ahí la tienes para cuando vosotros necesitéis o os apetezca en ese momento un buen helado. Mirad qué textura. ¡Guau! Esto sí que es una tentación para mí, porque es que, como yo siempre digo a mi familia, es que a mí del helado me gusta hasta la H. Me gusta, mira, la primera palabra que aunque sea muda, ya me gusta. Mirad qué maravilla, qué textura, qué brillo. Es que lo tiene todo. Vamos con el segundo helado. Tenemos aquí 150 gramos de fresa congeladas y un plátano congelado. Ahora, tan fácil como hacer con el otro. Añadir las fresas congeladas. A ver, yo creo que las voy a ir picando un poquito con las manos. Ahí. Para que le sea más fácil a la máquina ahora el triturarlo. Añadimos el plátano. Y nada, es súper fácil el preparar estos helados sin necesidad, como decíamos, sin necesidad de añadir el azúcar que no la necesitamos, ni natas, ni cremas, ni nada. Trituramos igual que con el otro y una vez ya tenemos nuestro helado triturado que está cremoso, ya le tenemos, ¿veis?
Cojo la paleta para que veáis la textura y mirad qué maravilla. Es que esto sí que es una tentación. Esto es mi debilidad. Mirad, mirad. Es que me da igual el helado que sea, del sabor que sea, que no puedo decirle que no. Mirad qué maravilla. Y si ya es así de sano y saludable, cualquiera le dice que no. Lo vamos a pasar también a una taza para que veáis y notéis la textura. Es que queda espectacular. Y para ahora que tenemos ahí, como quien dice, a la vuelta de la esquina el veranito, de maravilla. Ahí lo coloco un poquito. Ahora voy a coger una cuchara para que veáis como en el otro la textura que tiene. Un helado súper saludable, cargado de vitaminas, todo beneficioso. Mirad, y encima puede ser también de aprovechamiento, porque hay fruta a lo mejor que dices, no la comen, no la se está poniendo un poco así triste, la congeláis, luego formáis helados y mirad qué maravilla. Sin necesidad de, como os decía antes, de meter azúcares, leches, natas, nada, nada, ni mantequilla, ni huevos, nada, nada. Mirad, es que esto es una tentación para mí, porque como yo os digo, es que me gusta del helado, me gusta hasta la H. Ahora, así os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.